Ya está grabando, perfecto. Bien, Sí. bueno, tengo un grupo, ¿sí? Les nombro, a ver si espero que alguno esté presente, ¿sí? Sebastián Bussolini, Julieta Bataus, Carolina Camerano, Edgar Fajardo, Carolina Badenas, Matías Camayo, Lautaro Battiato y hay otro que aparece como Mateo, pero no especifican el nombre, tampoco el email. Y este grupo particularmente falta especificar el repositorio, ¿sí? Yo ahí en los foros les dejé todo un paso a paso sobre cómo crear ese repositorio e invitar a sus compañeros a colaborar, ¿sí? Eso es importante que esté listo antes de que se empiece a trabajar en el proyecto. Así que, ¿hay alguno de los que nombré que esté presente? Sí, profe, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. va? Buenas tardes. Bien. Bueno, la idea es la siguiente, Sebastián. Lo que vas a hacer es, se van a organizar, vayan a ver el foro, tranquilos, ¿sí? Van a crear su repositorio en GitHub, trabajando con una organización y después van a invitar al resto de los compañeros, así todos pueden después colaborar en ese repositorio, ¿bien? Cuando lo tengas, me mandas por mensajería privada y yo actualizo el registro que yo tengo, ¿sí? La URL del repositorio, ¿sí? Ok, nosotros habíamos entendido que era solo crear la cuenta GitHub. O sea que ahora, Bien, aparte de la cuenta, tenemos que hacer el repositorio. sí, eso está especificado en los foros, ¿sí? Que cuando les pasaron el formulario, ahí yo a continuación, un poquito, no sé si fue unos días después que lo vi, me di cuenta de que había muchas consultas respecto a eso, así que les dejé todo un paso a paso para que lo puedan crear sin problemas, ¿sí? Ok, lo Así chequeamos que, y avanzamos. ¿Hay alguna fecha dale. para concretarlo a eso? Eso ya debería estar. Ah, Así listo, que listo. Lo ni hacemos. bien puedan resolverlo, sí, les voy a pedir que me lo pasen. ¿Sí? De acuerdo. Bien, Gracias. ¿no? No hay por qué. Florencia, creo que se Sí, alcanza a ver. profe, ¿qué tal? Sí, Buenas ¿cómo tardes. estás? Buenas tardes. Miren, para consultar por el tema de que nosotros tuvimos un par de cambios internamente en el grupo, porque hay chicos que, bueno, decidieron dejar y, bueno, y otros que agregamos porque nos faltaban integrantes. En ese Bien, caso, nosotros ya también, habíamos llenado el formulario y todo, ujú, no sé qué tenemos que hacer, si volver a sí. enviarlo. No, el formulario ya no pueden volver a ingresarlo, se cerró, ¿sí? Así que me mandan igual que Sebastián, mensajería privada, me especifican bien quiénes se bajan y quiénes se suben con los datos. ¿Qué voy a necesitar en relación a los datos de estos estudiantes que se van a agregar, ¿no? Sería la cuenta de GitHub, el correo con el cual se registraron en GitHub, ¿sí? Y el nombre y apellido completo, ¿sí? Y Bien, el de, sí, sí, con el nombre y apellido completo, si lo tienen, con eso me alcanza. bueno, Y yo perfecto. actualizo el registro, ¿sí? Bueno, muchas gracias. No, no, no hay por qué. ¿Alguna otra consulta? No veo más manos levantadas. Creo que no. Bien. No, quedó la de Florencia nomás ahí. Sí quedó con la mano levantada, pero recién Ahí se la bajo. Ahí está. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, no sé si querés avanzar vos con lo de base de datos. Yo después sí, Sí, si hay tiempo, me gustaría explicarles un poquito sobre cómo trabajar con Git y GitHub, ¿sí? O sea, cómo yo voy a subir los cambios al repositorio, y aunque sea para avanzar en parte del trabajo que van a hacer más adelante, ¿sí? Si bien en la documentación esto ya tienen el documento para leer, me parece que por ahí estaría bueno si hay tiempo que les pueda hacer una especie de demostración. sí, sí, sí. Lo mío es cortito, por lo menos. Es nomás para indicarle sobre el material. Les voy a compartir pantalla un ratito y después te doy la palabra a Fernando, que está con mi mano levantada. Bueno. Lo mío es el Bueno, trabajo integrador, ¿no? Bueno, igual ahí volvemos con el profe. Bien. mientras tanto van preparando eso, les comento que ya están hechas todas las correcciones de los trabajos prácticos de ética. Si alguno más va ingresando más trabajos, digamos,
o alguna corrección hasta este viernes que quedaban abiertos, recién este fin de semana se va a hacer la revisión. Genial, profe. Yo se lo pensaba subir entre mañana y pasado más tardar. Bueno, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, ahí se está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Gracias. Bueno, lo que le quería comentar era sobre el capítulo 8, que es de consultas de base de datos. Cada capítulo está organizado con el material obligatorio, el audiovisual y el complementario. El capítulo 8 es, yo creo que uno de los más relevantes. Hay dos que son relevantes. Uno es todo lo que es el modelo relacional, cómo normalizar una base de datos, porque ahora cuando hagan el trabajo práctico final van a tener que normalizar una base de datos, y todo lo que es consulta de base de datos, porque justamente también lo van a usar para el trabajo práctico final. Mirando un poco el trabajo final de lo que tienen que hacer y el material obligatorio, veo que está bastante escueto, que si bien toca todos los temas, hay algunas cosas, por ejemplo, cuando hace un select o un insert, como que los ejemplos son un poco escuetos, como que no se explaya tanto. Entonces les quería mostrar que acá, si ustedes van al material complementario, esto debería estar como obligatorio tal vez, digamos, pero bueno, acá cuando van a consulta de datos, se van a encontrar con este PowerPoint de 73 páginas. Son muchas páginas, pero en realidad es un PowerPoint, es letra grande, todo, no es tanto como parece, donde dentro de cada consulta, por ejemplo acá que se empieza a hablar de un select, están todas las funciones que se pueden aplicar en el select, todas las cláusulas que se pueden aplicar en el where, las expresiones aritméticas. Entonces les recomiendo leer y darse una pasada sí o sí por este documento, porque explaya mucho más lo que son las consultas de base de datos y les va a salir por el trabajo práctico final. Ven, acá están, bueno, diferentes ejemplos con la cláusula where, filtrando por fecha, por una cadena de carácter, si coincide con un patrón, si es nulo o no nulo. Todo esto no está en el apunte obligatorio y probablemente les haga falta para el trabajo final. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, acá hay un documento que se llama Consultas SQL Ejemplos Online. ¿Qué sería esto? Hay un sitio web que es este, acá lo tengo abierto, que te brinda una base de datos ya creada a la que le podemos ejecutar consultas SQL y ejecutarlas de forma online, digamos, sin necesidad de descargar nada, ni instalar ningún motor, nada. Y esto también está bastante bueno cuando uno tiene dudas, quiere probar o va leyendo el apunte y quiere ver si realmente anda, para no tener que crear ningún motor de base de datos, perdón, no tener que instalar ningún motor de base de datos ni crear ninguna base de datos, lo podemos probar de manera en línea, digamos, en este sitio web. Acá hay algunas preguntas que hemos preparado, por ejemplo, un ejemplo de un insert, un ejemplo de un update, de un select. Bueno, hay diferentes de cómo usar un like, de cómo usar los operadores. Hay diferentes ejemplos de cada una de las cláusulas que van a encontrar acá en este documento. Y está cuál es la consulta para ejecutar. Si ustedes agarran una consulta de esta, cualquiera, y la copian y la pegan acá, tiene que funcionar porque este documento lo hice practicando sobre esto. Entonces, sobre esta misma base de datos. Entonces, lo pueden usar y de acá pueden sacar muchos ejemplos. Y después, el profe Jere les publicó, que vi que nadie participó, pero no importa, está bueno que lo vean en el foro, el mismo motor de base de datos, que es este, y algunos ejemplos a resolver. Por ejemplo, él dice, mostrar un listado de los apellidos de todos los empleados. Si nosotros vamos acá y yo toco empleados, acá está todo en inglés, veo que estos son los campos y lo que tiene el contenido de empleados. Esperen que voy a admitir porque escuché que
Igual viene admitiendo el profe Yamil. Bien. Acá veo cuáles son justamente los atributos que tiene esta tabla. Y a mí me interesa listar solo el apellido. Entonces, vendría select, específico cuál es el campo, las name, de la tabla de empleado. Y de esta forma yo ejecuto la consulta y me muestra únicamente el apellido. Bueno, y estos ejemplos que puso Gerard, que está bueno que los hagan, que los comenten acá en el foro, que le vayan respondiendo, justamente con la idea de ir haciendo el andar, que entre todos vayan haciendo su aporte, vayan consultando si tienen dudas. Vamos a listar todos los apellidos que empiecen con P. A ver, ¿cuál tenemos que empiece con P? Acá tenemos uno solo, por lo que veo. Es este. Bueno, ¿cómo haría esto? Usando la cláusula where, digo, quiero que last name, like, comparo con un patrón, y voy a decir que empiece con P y luego que continúe con cualquier carácter. Si yo ejecuto ahí, me devuelve este apellido. Y así puedo ir ejecutando cualquier otro que. ¿Cuántos productos tiene la orden? No sé, 10.251. Si yo exploro un poco la base de datos, veo que hay órdenes, veo que hay productos, y debe haber detalles de órdenes. Y cada detalle de orden debe tener un producto. Entonces yo quiero saber qué producto tiene esa orden. Y bueno, podría seleccionar de la tabla, hago este último y por el resto se lo dejo para que reaccionen ustedes. Voy a seleccionar de la tabla Products, que me preguntaba cuántos productos tienen. Bueno, por ahora vamos a seleccionar todos, después los contamos. De la tabla Products, cuando Order ID sea igual a el número que especificó ahí Jeremías, 10.251. Esto me va a devolver los productos, no me los va a contar. A ver. ¿Qué me dice acá? ¿Que no necesita tabla de productos? Falta la T a producto. Bien. Pero ya estaban atentos. ¿No? No existe la columna Order ID. Vamos a ver cómo se llama la columna. Le dejó espacio. No. El problema está en otro lado. Yo acá le puse From Products y yo no tengo que leer la tabla Productos. Tengo que leer la tabla que se llama Order Details. Esta. Esa es la tabla que a mí me interesa. Estos son todos los productos que tienen justamente este orden ID. Si yo quisiera saber cuántos, como me dijo Jere, usaría una función de agregación y ya me los cuenta. A esta función de agregación la puedo llamar como yo quiera. Le puedo poner un alias, cuenta, cantidad, y ya le cambio el nombre. ¿Sí? Bueno, la idea es que estos ejemplos que publicó acá Jere, estos ejemplos que están acá, y este documento lo vayan, lo lean y vayan jugando con esto, que vayan publicando en el foro resoluciones a esto, para que entre todos vayan como trabajando el uso del lenguaje SQL. Lo van a trabajar de todas maneras en el trabajo práctico final de ustedes. Pero esto es una forma Esto es una forma de que ustedes puedan ir intercambiando ideas, de decir, bueno, pruebo de hacer una consulta multitabla, no me salió, lo pongo en el foro, pregunto o veo cómo lo hizo un compañero en el foro y eso después me lo llevo a mi trabajo práctico. Bueno, eso era nomás de base de datos. Ahí veo varias manos levantadas. Vamos con Lautaro. Hola, profe. Sí. Me hago una consulta, dos consultas tengo para hacer. Bien. La primera es, ¿dónde está no vi bien dónde está el código
de la base de datos esa que estabas usando recién para que la copiemos en el SQL server. Fíjense, acá en capítulo 8 van a material complementario y dice consulta SQL ejemplo online. Si hacen clic acá, se les va a abrir este archivo. Y acá está el link a la base de datos. Si no le funciona, acá le pueden restaurar y se restaura todas las tablas. Y después en el Buenísimo. foro, también lo van a ver. Lo publicó Jera acá. Consulta base de datos para todas las comisiones lo puso él, así que, porque él da en otra comisión, y lo puso para todas las comisiones. Ahí está, práctica SQL. Y después puso, ejercicio para consulta SQL. Acá otro profe de otra comisión también puso, pero este no sé si está para ustedes. A ver. Sí, está también. Estos son otros ejercicios también. De acá pueden acceder a lo que publicó Jere, práctica SQL. Y ahí está también el mismo link que les mostré recién. Y después una pregunta más, profe, y no lo molesto más. No vi ni en la parte de base de datos ni en la parte de introducción a la programación cómo vincular por ejemplo, Python con la base de datos. Como que vi de base de datos, vi de Python, pero no había ningún video para vincular eso. No, en la parte de base de datos, no hay nada de eso, porque no se toca Python en ninguna de los capítulos. Ahí cuando venga Jere, haceme acordar, levantar mano nuevo y le preguntamos si él tiene pensado dar algo sobre eso. A lo mejor está en uno de los capítulos más adelante de programación. Porque yo lo pensaba para el trabajo final, si vamos a tener que establecer ese vínculo o solo van a hacer ejercicio de programación orientada a objeto con Python por un lado y de base de datos por el otro. Va a ser así como dijiste, efectivamente, al final. No va a haber conexión en esto. Ah, perfecto. Más adelante sí, pero en esta Perfecto. entrega que van a hacer no. Perfecto, gracias. Lo que no quita, corregime cualquier cosa, Ivana, que no tengan que hacer la base de datos por un lado, el programa por otro y especificar qué consulta se debe ejecutar. Sí, eso sí, claro. En algún comentario o en algún print de pantalla del programa, decir, bueno, acá quiero consultar cuántos clientes hay y se deberá ejecutar esta consulta. ¿Y cuándo más o menos va a ser esta evidencia? En eso estamos, la verdad. Esperemos que salga ya en estos días. ¿Sí? Hay algunas, en realidad tenemos que esperar algunos, ¿cómo podría decirles? De la coordinación que nos den el ok. ¿Sí? Ok, gracias. Pero les vamos a avisar por el foro de aviso seguramente, ni bien esté disponible. Esperemos que esté ya prontito, ¿sí? Así ya pueden trabajar. Pero no va a haber nada diferente de lo que han visto hasta ahora, ¿sí? Lautaro, creo que tiene la mano levantada, no sé si recién había hablado también, no. Sí, que acaba de preguntar, ya hay dos Ah, manos bien. levantadas más, pero Por nos eso me basta. parece, bien. Ok, capaz que ya respondimos las preguntas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Han podido empezar a leer el material de Git específicamente, lo que es Git y GitHub? Lo leí muy por arriba yo, pero ¿eso es importante para el proyecto final o era solo para guiarnos para hacer el repositorio? No, van a empezar a subir, en realidad cuando esté el proyecto van a tener que, o sea, la forma en cómo van a hacer ustedes las entregas va a ser por medio de las herramientas de Git y GitHub, ¿sí? Por eso particularmente es importante que lo vean y puedan empezar a jugar con los repositorios. Pueden hacerse un repositorio de ustedes y empezar a hacer las confirmaciones, empezar a ver cómo funciona, ¿sí? Igual, si hay tiempo, yo ahora puedo hacer alguna demostración como para abrir, diríamos, a la lectura después. Sería buenísimo. Sería bueno una demostración. Bien. Sí, sería bueno un ejemplo, profe. Bien, vamos a mostrar entonces.
Voy a compartir pantalla. Hola, Jere. Así lo dejamos descansar al profe Jere. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, Le damos fecha lo libre tengo hoy. hoy tenés descanso, Jere. No me digas. Bueno. Bueno, tengo una presentación ahí más o menos preparadita porque hay unos conceptos importantes que es importante que entendamos antes de empezar a tratar de trabajar con los comandos, ¿sí? Si bien nosotros podemos trabajar por medio de comandos, también ustedes una vez que empiecen a programar van a usar distintos, pueden ser editores de código o IDEs y todos en realidad la mayoría tienen, como quien dice, algún plugin o alguna extensión por la cual se puede, algunos ya está directamente integrado, lo que es Git para trabajar el sistema de control de versiones, ¿sí? Pero para entender un poquito de esto, nosotros vamos a partir de la idea de qué es el código fuente, ¿sí? ¿Quién me puede decir qué es el código fuente y por qué acá podría ser que aparezca como un candado? Para la empresa, piénsenlo desde la perspectiva, ¿no?, del mundo del trabajo, ¿no? ¿Puedo hablar? Hola, ¿me escuchan? Sí, Ok. sí, abran el micrófono. Está abierto. Un código fuente que a mi entender sería como el código base con el que está escrito un programa, básicamente, y siempre se mantiene como reservado, bloqueado, no solo por leyes, sino también porque es la estructura básica la lógica con la que funcionaría el programa, a mi modo de verlo. Supongo que Exactamente. es así. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo a lo que dijo el compañero? Prácticamente es, a ver, Lautaro, que vi que abriste el micrófono, ¿no? Bueno, prácticamente el código fuente no es más que vendría a ser el código con el cual se escribe, ¿sí? Que pueden ser en distintos lenguajes de programación, ¿sí? El software que después se va a ejecutar, ¿sí? Desde la perspectiva de una empresa, tiene un candadito porque es un activo para la empresa, ¿sí? Esto quiere decir que es algo valioso, ¿sí? Simboliza dinero, ¿sí? Entonces hay que cuidarlo, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva es que surgen lo que se llaman los sistemas de control de versiones, que no solo, así como decía, no alcancé a leer el nombre porque como primero me aparece el DNI. Perdón, Alfredo. Alfredo, ahí está. Como decía Alfredo, ¿no? Si nosotros pensamos en el software tiene un ciclo de vida, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que durante su vida útil, podríamos pensar, ese software va a ir sufriendo modificaciones, ¿eh? Entonces es importante poder recuperar y tener de alguna manera almacenada toda la historia de cómo fue cambiando, ¿sí?, esa aplicación. Generalmente ustedes cuando se instalan algún programa, seguramente después vienen las actualizaciones, las nuevas funcionalidades y demás, ¿sí? Así funciona. Y cuando ya en algún momento ese software queda como estático y no sufre más modificaciones y va quedando medio estático, es porque seguramente ya está pronto a morir, por así decirlo, o va a estar por quedar obsoleto y ser reemplazado por otro, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es muy importante. También sucede, y esto también se han dado cuenta, por ejemplo, vamos con Windows, que es un ejemplo más claro, no todos tenemos el mismo, vendría a ser la misma versión del sistema operativo funcionando, y hay algunas que ya no le dan, ya no las mantienen actualizadas, ¿no? O sea, que ya han quedado obsoletas, ¿no? Entonces, a veces sucede esto también, que tenemos muchos clientes, esto sucede en las empresas, ¿no? Tenemos muchos clientes que utilizan esa aplicación, pero tienen distintas versiones, y hay que mantener todas esas versiones mientras estén activas. ¿Qué mejor forma de hacerlo? Es a través de un sistema de control de versiones, que me va a permitir a mí identificar la versión que tiene. Por ejemplo, en este caso, un cliente no puede pasarse a la nueva versión porque necesita quizás comprar un nuevo equipamiento en cuanto a hardware o lo que fuera, ¿sí? Entonces no puede, pero entonces tenemos que seguir manteniéndole este que tiene, ¿sí? Agregar incluso a veces funcionalidades, ¿no? Porque eso es básicamente lo que nosotros hacemos, son aplicaciones a medida, ¿sí? Entonces, en algunos casos tenemos que mantener distintas versiones incluso del mismo software. Esto podría ser muy complejo si nosotros no tuviéramos un sistema de control de versiones, ¿sí? Entonces, ¿sí?
Nosotros, ¿sí? Tenemos las prácticas que se utilizan para trabajar el sistema de control de versiones, ¿sí? No podemos verlo como una cápsula del tiempo, ¿no? Donde, de alguna manera, ¿sí? Nosotros podemos ir hacia atrás y movernos en la historia de esa aplicación y ver qué sucede, ¿no? Podemos ir ver una, como aparece acá, ¿no? Una versión particular. Podemos ver el trabajo que vendría a ser, hizo uno de los desarrolladores, ¿sí? ¿Cuál es la funcionalidad que agregó? ¿Cómo lo hizo? Por ejemplo, podemos ver cómo se resolvió algún fallo, ¿sí? Es muy importante que podamos determinar todas estas cosas. Generalmente, cuando ya tenemos un producto en producción, ustedes después cuando ya, si es que alguno todavía no está trabajando en el área de desarrollo en la industria, ¿sí? Probablemente, y si no les comento, a veces pasa que se resuelve un fallo, ¿sí? Pero al resolver ese fallo, sin querer se rompió alguna funcionalidad de la aplicación, ¿sí? Entonces, súper importante poder identificarlo para volver atrás o para arreglar el fallo que ocasionó. O sea que hay mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de mantener el software, ¿sí? Por supuesto que hay todo un ciclo de testing, hay un montón de cosas, pero siempre por ahí se puede pasar algo, ¿sí? Nosotros lo sabemos con Windows que cada 2x3 las actualizaciones nos rompen todo. Así que bueno. Entonces, ¿qué es un sistema de control de versión? Son herramientas de software que van a ayudar a los equipos de desarrollo, ¿sí? A gestionar los cambios a lo largo del tiempo y a poder pararme en algún momento del tiempo si es que lo necesito, ¿sí? Entonces, ¿qué nos van a proveer? La historia de los cambios de esa aplicación. Nos permiten, como dije, mantener varias versiones de una aplicación, ¿sí? Nos permite trabajar los flujos de trabajo flexible. Esto es a través de lo que se llama el branching en cuanto a Git y GitHub, ya lo vamos a ver, y la trazabilidad, ¿sí? Es decir, en ese sentido, ¿no? O sea, importante entender, ¿no? O sea, nosotros tenemos, piense que esta base de datos, ¿sí? Es esa base de datos donde tengo yo ese repositorio con todo el código fuente. No es una base de datos como lo entienden con el profe de base de datos, sino que piénselo como un repositorio donde yo tengo todo el código fuente, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos una persona que está trabajando. Piensen que cada uno de estos globitos, podemos pensar, es una nueva funcionalidad o un pedacito de código que se agregó, ¿sí? Entonces, esta persona se tomó la historia de cómo estaba acá y empezó a trabajar. Pero a su vez, acá hubo un cambio. Y cuando él integra, va a tener que integrar esos cambios que tiene, más los cambios que hicieron los demás, ¿sí? De ahí se puede generar otro y así se va creando lo que es la aplicación. ¿Ves? Acá tenemos varias personas quizás trabajando sobre el mismo código, ¿no? Vieron ustedes que seguramente ya han estado trabajando con las herramientas del Google Drive, ¿verdad? Que nosotros podemos, varias personas, trabajar sobre el mismo documento de texto, sobre una misma planilla. Bueno, eso está genial que lo podamos hacer. Cuando no teníamos esas herramientas era muy complejo, ¿no? O sea, si pensamos en la escuela secundaria cuando teníamos que hacer trabajos prácticos, era como muy incómodo, ¿no? Porque, o sea, yo hacía una parte, el otro compañero hacía otra y después teníamos que unir todo y a veces era un caos. Imagínense en el código, eso es mucho más complejo, ¿sí? Por supuesto que el Drive no nos sirve a nosotros, necesitamos algo más complejo, obviamente, para poder trabajar eso. Por eso existen herramientas de control de versiones. Nosotros vamos a trabajar con Git, que es uno de los sistemas de control de versiones que se utilizan a nivel global, se utiliza muchísimo, es uno de los más solicitados, pero las empresas de desarrollo también utilizan otros, o sea, no es el único. O sea, está Microsoft Teams, se utiliza en muchas de las empresas ahí de Córdoba, también Subversion, pero Subversion quedó ya bastante obsoleto, pero después está Rational Rose, que también lo están usando. Entonces, hay muchos sistemas de control de versiones que podemos utilizar, pero la lógica y la idea en todos es la misma, ¿sí? O sea que por ahí entendiendo uno, después mudarnos, por ahí cambia alguna forma de escribir el comando o alguna palabra, pero conceptualmente es lo mismo. Sí, alguien iba a hablar, Noelia. Parece que no. Bien, entonces Profe. eso, sí. ¿Y son seguros estos sistemas? Porque ya que hablamos de preservar el código fuente y todo eso, estamos haciendo un software. Bien. ¿Cómo es el tema? Bien, Git, nosotros vamos a trabajar con un repositorio remoto que es GitHub. Por eso a ustedes cuando escribieron, básicamente
completaban ese formulario, lo que les piden ese repositorio remoto. GitHub es bastante seguro, ¿sí? En el sentido de que tiene toda la gestión de, para poder colaborar, ¿sí? El que es administrador te tiene que dar permiso, ¿sí? Nadie puede acceder. Si bien, bueno, si lo dejas público, eso se toma como código open source, ¿sí? Es decir, que está disponible para utilizar por todos. Si no, podés trabajar los repositorios de manera privada también, pero bueno, tiene más restricciones. GitHub, si trabajamos con privado, nos quita un montón de cuestiones. Por ejemplo, un ejemplo, si mi repositorio es público, ¿sí? Pueden colaborar muchísimas personas. Pero si yo especifico mi repositorio público, privado, perdón, solamente vamos a poder tener, no sé si son, antes eran hasta 10 colaboradores, no sé si ahora lo han reducido, ¿sí? Y hay herramientas que no tenemos acceso. Y además, bueno, hay otras herramientas también de GitHub, de la plataforma que están muy buenas, que ya de por sí son de pago, ¿no? Entonces, sí, por lo general son seguros en cuanto a eso, lo que no quita que vos no tengas una estrategia de backup, que estaría buenísimo también tenerlo, ¿sí? De hecho, las empresas lo tienen, ¿sí? Además. O sea, no podemos tomar ese repositorio remoto como un backup, ¿sí? Es un lugar de trabajo. El sistema de backup tiene que ir por otro lado. No sé si respondí tu pregunta. Claro, pero o sea, no hay chance de que se roben el código, digamos. Si yo, Y si está público, sí, porque en claro. realidad vos lo dejás público, lo pueden usar todos, esa es la condición. Aunque vos le podés agregar, ¿sí? Ahí bien, tienen un README, vos le podés decir que lo pueden, generalmente, bueno, toda la parte de copyright pueden especificar, como varias formas, ¿no? O sea, ustedes pueden especificar que lo pueden utilizar y modificar, o pueden poner que lo pueden utilizar pero no modificar, o pueden agregar como que lo pueden modificar y lo pueden usar, pero es que no pueden recibir, o sea, no lo pueden vender, ¿sí? O no pueden ganar dinero con eso porque es open source, siguiendo que es una ideología, ¿no? Hay varias formas como de patentarlo, por así decirlo. No sé si es la palabra patentar, pero tienen varias formas de trabajarlo, sí. Las empresas por lo general lo tienen privado y eso no se accede. Serían derechos de autor. Sería como una especie de derecho, claro, de hecho son derechos. Son, Sí, sí, son sí. derechos de autor, todo lo que es todo lo que es código escrito es derecho de programación. Derecho de autor, perdón. Derecho de autor. Bien. Claro, o sea, lo pienso como cualquier otra industria y, no sé, automotriz, por ejemplo, están desarrollando un vehículo, un motor, pero en este caso como que yo estoy usando una red y viaja información por todos lados, como que pensaba, digo, ¿será tan seguro? Lo que O sea, sí, claro. nosotros tenemos muchos proyectos hoy en día que son open source y podemos descargar y modificar. O sea, es una ideología también cuando dejamos el código público, porque tiene una visión de compartir y demás, ¿no? De hecho, tenemos repositorios completos, a ver si les puedo mostrar en pantalla alguno, como para que puedan ver algo real, ¿sí? Por ejemplo, me voy a ir acá a Bootstrap, esto ya lo van a conocer ustedes. Voy a ir a la página oficial de Bootstrap, ¿sí? Si ustedes observan, hay algunos, este es un framework de CSS, ¿no? Y de JavaScript para trabajar lo que es la estética, el web responsive y demás de una página web. Pero fíjense que acá, ¿sí? Si observan, tiene el simbolito de GitHub. Si yo hago clic ahí, ¿sí? Yo tengo acceso a todos los repositorios que ellos están trabajando. Incluso puedo ver cómo trabajan día a día, ¿sí? Y también podría colaborar si quisiera, ¿no? O sea, obviamente que hay que pedir permiso, bueno, hay que ver cómo se puede lograr, pero en realidad están pensadas así, ¿no? Entonces vamos a ir, por ejemplo, al repositorio de Bootstrap, me voy a venir acá, ¿sí? Y acá tengo todo el código fuente, está público para todos, ¿sí? Es decir, y acá tengo los issues, ¿sí? Que ya esto, si ustedes leyeron algo de GitHub, pueden darse cuenta que estas pueden ser, son tareas, ¿no? Que pueden ser nuevas funcionalidades, resolución de bugs, ¿sí? Fíjense cómo acá estas son, por ejemplo, acá le están agregando labels, diciendo, bueno, la documentación para el navbar, los esquemas de colores, ¿sí? Y el borde inferior, ¿no?
Fíjense que acá le especifica el lab de documentación, es una tarea donde se tiene que escribir documentación que corresponde a qué versión, ¿sí? Acuérdense que dijimos que tenemos varias versiones, en Bootstrap tenemos 3 versiones, la 3, la 4 y la 5, ¿sí? Bueno, esto es para la versión 5, ¿sí? Entonces ustedes incluso pueden entrar acá, bueno, acá este es un fallo que todavía no le han puesto label, se ve que todavía no lo han analizado. Yo puedo venir y crear un nuevo issue si la aplicación no funciona o si reporto el error, después se corrige, o sea, es un trabajo en comunidad, ¿sí? Por ejemplo, a ver vamos a entrar, este es de diseño, fíjense, ¿no? O sea, esto es la forma de trabajar de cada equipo la va a definir, ¿no? Y acá describen el issue, ¿sí? Especifican, bueno, los casos de prueba, ¿sí? Bueno, un poquito de qué sistema operativo, ¿sí? Información que ayude a entender el problema, ¿no? Esto en realidad todavía no se asignó a nadie, así está asignado a esta persona, ¿sí? Mark Otto, ¿sí? Que es un diseñador, developer, sé yo, ¿sí? Entonces ustedes así pueden ver, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, cómo están armados los proyectos, ¿sí? Fíjense que ya están trabajando en la versión, a ver cuál es la que está hoy en día. Fíjense que la que tenemos es la 5.3. Bien, y acá están trabajando ya cuando cambia la versión, ¿sí? Acá, por ejemplo, va de 3 a 4 es porque se agregan nuevas funcionalidades. Si se hubiera cambiado solo el último, significa que se agregaron resolución de fallos, ¿sí? Es resolución de fallos. Si yo voy ahí, ¿sí? Puedo ver el proyecto y puedo ver qué tarea, estas son los issues, como vimos recién, bueno, a quién están asignados, los estados, ¿sí? Y los labels que tienen. Este tablero, cada equipo lo va a trabajar de la manera que más le convenga. Nosotros, de hecho, esto lo van a hacer ustedes, no en este momento, vamos a ir por parte, pero sí que la idea es que aprendan a trabajar todo esto. Sí, Belén. Profe, buenas tardes. Yo lo que le quería Buenas consultar, por tardes. ejemplo, Apple, por ejemplo, ¿también tiene tipo de repositorios abiertos, open source, o nada que ver eso? Me dio curiosidad, perdón. Nada que ver. Apple no te sabría decir, pero de esto está en línea, o sea que lo pueden utilizar con cualquier sistema operativo, ¿sí? O sea, con que tengan una cadena, o sea, con que tengan una conexión a internet y un navegador alcanza. Y después, bueno, tienen que instalar Git, que sí, Git viene para Apple, ay, no me acuerdo, me parece que está para Windows y Linux. No sé si para Apple tienen que usar uno, no estoy segura. A ver, vamos a buscarlo. Yo justamente... Git. Vamos a ver. Lo viene, sí, está para Mac, sí. Para Windows, Pero, sí. perdón que le interrumpa. Yo hago otra carrera que es telecomunicaciones Ujú. y, por ejemplo, entiendo, o por lo menos en mi experiencia, que es muy cortita, digamos, porque recién empiezo este año, Está perfecto, es sí. sí, el Git está ya incluido en las Mac, por ejemplo, que son las Ah, entonces computadoras está de Apple. perfecto. No, entonces está perfecto. No, acá, mira, acá de teoría es compatible, ¿sí? No va a tener dificultad. Bien. Pero si ya está incluido, perfecto. Los que tienen Windows no, lo van a tener que instalar. Bien. Bueno. Seguimos entonces un poquito con la presentación, ¿sí? Bien, hasta ahí se entiende más o menos el concepto. Es importante saber qué herramientas voy a utilizar y dónde estoy parado, ¿no? Para empezar a trabajar, ¿sí? Más o menos la idea. No tenemos el chat, si no es más fácil. Bueno, ustedes cuando creaban ese repositorio remoto utilizaron GitHub, ¿sí? GitHub es, como les mostré recién, es podríamos decir, una plataforma que nos permite llevar toda la gestión del proyecto, no solo alojar de manera remota en un repositorio todo el código fuente de nuestro proyecto. Nosotros, y de hecho en un proyecto podemos tener varios repositorios también, no solamente tiene que ser uno solo, sino que también puedo tener varios repositorios, ¿sí? Eso ya lo va a definir cada equipo. En el caso nuestro vamos a tener uno solo porque va a ser más fácil para después hacer las correcciones, pero en la realidad es que generalmente tienen más de un repositorio, como vieron ahí con Bootstrap, que tenía como un montón, ¿lo vieron?
Entonces, tiene la organización y un montón de repositorios, ¿sí? Entonces, GitHub es un sistema de control de versiones que es gratuito de código abierto, ¿sí? En este caso, perdón, Git, no GitHub, me confundí yo ahí. GitHub es la plataforma para la gestión de proyectos y alojar el repositorio. Git es como nosotros vamos a ir llevando la historia, ¿sí? De nuestro proyecto, ¿sí? Es muy ligero, ¿sí? Y se puede trabajar con proyectos, desde proyectos muy pequeñitos hasta proyectos muy amplios, ¿sí? Originalmente, cuando surgieron los sistemas de control de versiones como Git, se trabajaban con repositorios centralizados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que teníamos un repositorio remoto, donde teníamos acá la base de datos, recuerden, es cuando está todo el código, ¿sí? Está todo el código centralizado en una computadora, puede ser, podría ser un servidor, ¿sí? Y los clientes, que serían las máquinas de los desarrolladores, ¿sí? Bueno, se traían pedacitos del código, ¿no? O sea, fíjense que acá no tengo toda la base de datos, sino que tengo algunos documentos, ¿sí? Trabajo y los tengo que subir. El problema que tenía este sistema de control de versiones es que al esto estar centralizado, primero teníamos que tener una conexión. Si la conexión era lenta, ya teníamos problema porque era lento, ¿sí? Si de alguna manera se nos rompía el repositorio remoto o el que está centralizado, estábamos en problema también porque no podíamos trabajar, ¿sí? Y demás, ¿sí? Y ni hablar si no se hacía backup y todas las cuestiones que ustedes puedan imaginar. Git, en realidad, es un sistema de repositorio que modifica todo eso. No significa que no haya uno centralizado. De hecho, nosotros lo vamos a tener centralizado en GitHub. Pero fíjense que cada computadora te lleva todo el repositorio, ¿sí? Es decir, cuando yo me descargo el código, no es que me traiga una parte, sino que me traigo todo el código y toda la historia. Entonces, de esa manera, si el repositorio remoto le pasó algo, yo puedo seguir trabajando. No tengo que estar conectada para trabajar, por lo cual es más rápido, ¿sí? Y si se corrompe, pasa algo, ese repositorio remoto, seguro que alguno se lo descargó un ratito antes o tiene una versión que se puede subir y no se pierde tanto, ¿no? Entonces, hoy en día la mayoría de los sistemas de control de versiones son distribuidos, ¿sí? Los centralizados ya casi no se usan. No sé si alguna empresa lo usará, desconozco, pero sí que la mayoría trabajan todas con repositorios distribuidos, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer, en el caso de Windows, supongo, si el Mac ya viene instalado, perfecto, ¿sí? En Apple. Pero lo primero que tengo que hacer, van a ir siempre, recuerden, ir al sitio oficial, ¿sí? Y van a descargar, ¿sí? Generalmente acá ya les toma más o menos ya les toma el sistema operativo de ustedes, lo descargan y lo instalan. La última versión de Git es la 2.41, ¿sí? Que fíjense que es bastante nuevita, es de este mes, ¿sí? Y bueno, la idea es que ustedes lo descarguen y la instalen. La instalación es muy sencilla, no es nada compleja. Ahí en el documento tienen, puede que ya tenía una modificación, pero en realidad no hay no es complicado. El tema es lo que viene después, ¿sí? Después, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Sí? Importante, ¿sí? Una vez que instalamos Git en nuestra computadora. Sí, Francisco, te doy la palabra. Una pregunta, ¿este PowerPoint va a estar en algún lado? Se Para lo después subo si verlo. quieren, se lo subo ahí en la parte de proyecto. Dale, si lo podés subir ¿Sí? mejor. Dale, se lo subo, no hay problema. Dale, gracias. No, no hay por qué. Bien, entonces, ¿cómo instalar Git? ¿Sí? Bueno, la instalación es muy sencilla, no van a tener drama, pero sí aparece como opcional, pero yo no lo pondría opcional. ¿Sí? Esto después de último sáquenlo. Ahora después lo borro antes de subirlo, si no. Importante porque para que quede la historia de lo que vamos trabajando, porque después nosotros vamos a estar viendo las confirmaciones, que ahora les explico qué es esto, los commits, ¿sí? Y eso queda registrado con el nombre del usuario y el email, ¿sí? Entonces es importante que sí lo hagan para que después se pueda ver la historia de la aplicación o de lo que sea que ustedes vayan a empezar a construir en ese repositorio, ¿sí? Entonces, lo primero que van a hacer, van a ejecutar este comando, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? A ver, me voy a traer una pantallita acá, a ver si me deja.
por ahí, atrás. Ay, no me deja traer las ventanas. ¿Qué le pasó? Ahí me dejó. Bien. ¿Sí? Después cuando empecemos a programar, ¿sí? Les voy a mostrar inicialmente con la consola, ¿sí? Yo estoy parada, fíjense, en una carpeta que le puse demo, ¿bien? Y acá lo que voy a hacer es, una vez que lo instalan, en el caso de Windows, si no, lo van a abrir en el caso de los otros sistemas operativos, pueden trabajarlo desde la consola del sistema también, porque se instala de manera global, ¿sí? Si en algún momento les pide, pónganle que sea global, pero creo que por defecto es global, ¿sí? Presten atención a eso. Entonces acá, ¿sí? Esta es la consola, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a trabajar con esta consola o también pueden trabajar con la consola de Visual Studio Code, ¿sí? Supongamos que yo les voy a mostrar de las dos maneras, así ustedes lo pueden ver, ¿sí? No sé qué, para Python, ¿qué están usando, Jere? ¿Qué IDE o procesador de código? Ahí están usando, bueno, depende, ahí le dimos la libertad, digamos, de que ellos pudieran trabajar con el que más se sintieran cómodos. Se les dio Sublime Text, algunos usan Visual Studio Code, después usan Google Colab algunos para hacer prácticas de los ejercicios, eso algunos lo usan. Bien. Bueno, cuando ya empiecen a escribir su código, ¿sí? Bueno, dependiendo, porque la mayoría la tienen integrada, y si no podemos utilizar, como aparece acá, la consola de Git, el Git Bash, y van a poder trabajar sin ningún problema, ¿sí? Siempre está bueno trabajar con las herramientas integradas del procesador de código o el IDE que ustedes estén trabajando, porque termina siendo más cómodo. Pero si no, vamos con los comandos, ¿sí? Entonces acá, ¿sí? Ustedes van a abrir el Git Bash y van a ejecutar, ¿sí? Esos comandos que aparecen ahí, ¿sí? Los comandos de Git siempre empiezan con la palabra Git, ¿sí? Entonces, acá es importante que le pongan el global, ¿sí? Git config, estos son dos guiones, ¿sí? De guiones del medio, global, y después user.name, y entre comillas, ¿sí? Van a poner nombre y apellido de ustedes. Traten de poner nombre y apellido completo, porque eso después queda bien y se puede ver la historia del código, ¿sí? Ahí después les voy a mostrar algún repositorio para que puedan ver cómo se ve la historia. Después tienen, una vez que, esto lo van a hacer solo una vez, ¿sí? O sea, hacen la instalación y configuran su usuario de manera global. ¿Esto qué quiere decir? Que después yo puedo trabajar todos los repositorios que quiera en cualquier directorio de mi computadora que ya el usuario lo va a identificar, lo va a tener. No voy a tener que estar en cada repositorio. Entonces, después va el git config --global, el user.email, y acá va el correo electrónico de ustedes. Este correo electrónico puede ser cualquier correo electrónico, no necesariamente tiene que ser con el que ustedes se hicieron el usuario en GitHub, pero lo ideal es que sí sea el mismo para que estén en una asociación en la historia, ¿sí? Después, con el git config list podemos ver todas las configuraciones que hemos hecho. En este caso vamos a ver nuestro usuario y nuestro email. También van a y el git --version van a poder ver la versión que tienen instalada, ¿sí? A ver si yo acá les muestro en pantalla, por ejemplo, git, para que vean, vamos a ver qué versión, debe tener una media viejita, ¿sí? Fíjense, bueno, no está tan mal, la 2.34, ¿sí? Ya va por la 41, bueno. Entonces, siempre es importante que antes de empezar a trabajar intenten ejecutar el comando git version para saber que si ustedes pueden ver la versión, ya saben que esto está instalado correctamente, ¿sí? Lautaro. Tenés la mano levantada. Profe, no, era para ver si se podía hacer en el ejemplo en el Visual Studio Code, pero bueno, ahí está claro cómo hacerlo, no hay problema. No, a ver qué hora es. No, tenemos tiempo, ¿sí? Media hora. Lo hago en los dos, ¿sí? Vamos a intentar hacerlo en los dos. Bien, bueno, yo lo hago en Visual Studio Code si quieren, pero si no, lo pueden hacer desde la consola, ¿sí? Vamos así, vamos a Visual Studio Code, por ahí me parece más cómodo. Pero si no, sepan que siempre pueden trabajar, incluso con la consola del sistema operativo también, ¿sí? Bien.
Lo ideal es usar el bash, ya sea es la consola de Git, pero funcionan todas, ¿sí? Bien, estamos. Me voy a pasar esto rapidito. Bueno, voy a ir a Visual Studio Code, a ver, como para que veamos. Bueno, yo tengo acá, ¿sí? Voy a crear una, en este directorio, ¿sí? Voy a crear una nueva carpeta donde yo voy a crear mi código acá, ¿sí? Supongamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a crear un nuevo archivito. En este caso le voy a poner un archivo de texto. Vamos a poner un README para que ustedes puedan más o menos ver, ¿sí? Voy a abrir esta carpeta, que yo la podría abrir con el Git Bash, ¿sí? Pero la voy a abrir con Visual Studio Code para que ustedes lo puedan ver cómo trabajamos acá, ¿sí? Vamos a recerrar. Fíjense, acá tengo mi carpeta Git, tengo mi archivo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a agregar algún texto acá, ¿sí? Vamos a poner bienvenidos, a ver. Vamos a poner el famoso hola mundo. Ahí está. ¿Sí? Supongamos. ¿Bien? Ahí está. Bueno, esto está perfecto, ¿no? O sea, acá, bueno, siempre está importante que le pongan el autosave, así no tienen que estar guardando a cada rato. Bueno, yo ya lo tengo, así que esto se supone que está guardado. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer, y acá me voy a ir a la presentación, importante, ahí. Lo primero que tengo que hacer cuando tengo un repositorio nuevo es ejecutar este comando que es el git init. Este comando, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Va a crear, ¿sí? O va a inicializar, por así decirlo, la historia de nuestro, en este caso, repositorio local, que es nuestro proyecto, ¿sí? Bien, entonces, si me voy acá a Visual Studio Code y van acá a la terminal, ¿sí? A ver si puedo ampliarlo un poquito. Control más creo que era, ahí va. Sí, no me pueden ver bien. Esto yo lo voy a hacer acá, pero ustedes sepan que lo pueden hacer en cualquier consola, ¿sí? Acá, importante, porque acá estoy trabajando con el PowerShell, yo voy a trabajar con el Git Bash, ¿sí? Y acá es como si tuviera la consola, fíjense, integrada en Visual Studio Code. También pueden ir acá y tienen las formas más fáciles de trabajar, pero es importante que hagan las prácticas con los comandos porque así logramos entender qué está pasando. Entonces, el primer comando dijimos que es el git init, ¿sí? Lo primero, cuando yo decido que de este repositorio con todos esos archivos, sí quiero llevar la historia, quiero empezar a llevar la historia, voy a ejecutar el comando git init. Fíjense que dice que se inicializó, ¿sí? Un repositorio en Git, pero que estaba vacío, ¿sí? Y si ustedes observan acá me aparece una U, ¿sí? Antes no estaba esa U, ahora está esa U. Y si me pongo el cursor ahí, me dice que está untracked. ¿Qué significa esto? Que está perfecto, o sea, está ahí, pero todavía yo no guardé la historia. Es como si no hubiera hecho el guardar, ¿sí? O sea, yo dije, este repositorio, pero estaba vacío. Si con eso lo inicializo. Y si me voy acá al repositorio, voy a ir acá, fíjense que me creó una carpetita .git, ¿sí? Esa carpeta .git que me crea, no la tienen que tocar, ¿sí? Está oculta, ¿sí? Yo tengo para ver los archivos ocultos. Si ustedes no la ven, configuren para ver los archivos ocultos y la van a ver. Cuando yo ejecuto el git init, me crea esa carpeta, y esa carpeta, si yo entro, tiene un montón de información relacionada a la historia del proyecto, ¿sí? Y a todo el versionado. Entonces, no la tocamos, pero sabemos que está ahí. ¿Bien? Perfecto, entonces ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es guardar. ¿Sí? Y acá tenemos un problema en relación al concepto de guardar que nosotros tenemos, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados en un documento cualquiera, un documento de, qué sé yo, un documento de Word, cualquier documento, nosotros tenemos, ¿vieron? El botoncito que aparece como el disquete, que no sé si alguna vez lo vieron ustedes, ahí si son jóvenes. Sí, hasta Eso lo usé. Bien, bueno, yo también. Pero los chicos nuevos no entienden, los más chiquitos por ahí no entienden, los más jóvenes. Sí, pero varios usamos el disquete, el blando y el duro. Bien, muy bien. Bueno, entonces, eso es para guardar. Y nosotros cuando hacemos clic ahí y ya se guardó,
¿verdad? Así funciona, o sea que hacemos un solo paso para guardar. ¿Qué pasa con Git? Tenemos 2 pasos. Y no es adrede, ¿sí? Tiene un sentido, y acá es importante que puedan entender por qué, ¿sí? Entonces me voy a venir acá. Esto es para clonar, ¿no? O sea, esto después, si quieren, lo vemos en otro encuentro. Cuando nosotros clonamos, ¿sí? Vamos a traer de ese repositorio remoto todo lo que está, ¿sí? Y empiezo a trabajar, ¿bien? Serían las 2 formas de inicializar un repositorio. Pero bueno, vamos acá a este gráfico. ¿Qué pasa? Git trabaja con 4 áreas, ¿sí? Nosotros estamos en esta ahora, en el área de trabajo, ¿sí? Donde vamos a estar creando, editando, trabajando todos nuestros archivos, ¿sí? Y el repositorio remoto, ¿sí? Es el que ustedes crearon que está en GitHub. Olvidémonos por ahora del repositorio remoto y pensemos cómo hacemos para guardar en nuestra máquina local. Pensemos en nuestra máquina local. Quedémonos con estos 3, ¿sí? Por ahora. Fíjense que no es una sola. Yo necesito primero ejecutar un GitHub para llevar todo ese trabajo al área de preparación, que ahora les explico. Y después un git commit. Tenemos 2 pasos, ¿sí? Para realmente guardar, ¿sí? Acá, cuando yo hago el commit, recién ahí tengo la copia. Tengo la foto, ¿ves? Que aparece ahí como la foto, ¿no? Después puedo volver en el tiempo a ese punto y ver el código como está en ese momento, ¿sí? Pero solo cuando hago la confirmación, pero no puedo saltearme de acá a acá, ¿sí? Sí o sí tenemos que hacer el GitHub y después el git commit. Y esto tiene sentido. Quizás para cuando recién estamos empezando nos parece hasta molesto, pero cuando después tenemos un proyecto y ese proyecto es grande y después tenemos que administrarlo, trabajar distintas versiones y un montón de cosas, es realmente útil esta forma de pensar. Bien, entonces, ¿qué sería el área de preparación? ¿Sí? El área de preparación, como su nombre lo dice, es donde nosotros vamos a preparar aquellos, por ejemplo, yo estoy trabajando en una funcionalidad, pero a la vez estoy trabajando en la resolución de un fallo, ¿sí? Pónganse a pensar. Yo estoy creando esa nueva funcionalidad y cuando yo haga la confirmación no puedo meter todo en la misma bolsa, ¿se entiende? Como que no puedo ir a meter todos los cambios que hice de una funcionalidad X, de otra funcionalidad y de otra cosa, porque eso va a afectar a la historia. Después yo no voy a poder ver el cambio específico, ¿sí? Entonces, ahí es donde juega un papel importante la de preparación. Entonces, si yo voy a subir los cambios, ¿qué suele pasar? Yo estoy trabajando en una funcionalidad, surge un fallo y ese fallo hay que resolverlo inmediatamente. Yo me pongo a trabajar en ese fallo, dejo la funcionalidad, pero tengo que subir fallo primero, ¿sí? Porque tenemos el cliente que lo necesita ya porque está parada la producción o lo que fuera, ¿sí? Entonces, tengo que resolverlo. Entonces yo ahí no puedo subir todos los cambios, ¿sí? Entonces pues les doy un ejemplo para que vean la importancia, ¿no? Porque por ahí son 2 y por ahí si uno no lo entiende, no lo comprende, suena hasta incómodo. Pero si lo entendemos por qué. Entonces, ¿qué pasa? Yo me pongo a resolver el fallo, ¿sí? Resuelvo el fallo, selecciono solo los archivos que tienen que ver con la resolución de ese fallo, por eso es área de preparación. Voy a seleccionar estratégicamente esos archivos y no todos los otros que también estuve trabajando, ¿sí? Y los voy a subir al área de preparación. Después, ese paquete de archivos modificados, porque no necesariamente va a ser uno, pueden ser varios, voy a hacer la confirmación y en la descripción de la confirmación voy a especificar que ese cambio, ¿sí? Tuvo que ver con la resolución del fallo X, ¿sí? Y perfecto. Y después sigo trabajando en lo otro, ¿sí? ¿Se entiende entonces por qué tenemos 2 áreas? Ahora les voy a mostrar cómo hacerlo con el código, con Visual Studio Code. ¿Se entiende la importancia de estas 2 áreas? Más o menos. Más o menos. Bien. En Piensen, práctica. Carla, no te alcancé a escuchar. Que en la práctica seguramente lo vamos a ver mejor. Sí, en la práctica lo van a ver mejor. Pero bueno, ustedes sepan que muchas veces trabajamos en varias cosas a la vez. Entonces, cuando nosotros guardamos, tenemos que guardar cuidadosamente y no meter todo, ¿no? en la bolsa. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, fíjense que acá dice que está untracked. No sé si ven el tooltip súper pequeñito, eso no lo puedo agrandar, pero aparece una U que dice untracked. Significa que todavía no se lleva la historia
Ese significa que ese archivo está acá, ¿sí? Ahora lo vamos a pasar al área de preparación, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ejecutar el comando git add. El git add lo pasa de esa área al área de preparación, ¿sí? Es decir, bueno, esto ya está listo, ¿sí? Ya voy a hacer la confirmación, ¿sí? Yo acá directamente puedo escribir el nombre del archivo o directamente si pongo el punto va a subir todo, ¿sí? Acá lo ideal es que, bueno, por supuesto que cuando ustedes empiezan no van a estar haciendo esta distinción de los archivos, tampoco se las pedimos, ¿sí? Pero sepan la utilidad, ¿sí? Bien, entonces ahí, fíjense, si no me devuelve nada es porque está todo bien, ¿sí? Porque por ahí uno piensa, ay, no, pero es que no me dijo nada. Y acá incluso pueden ver que se cambió, ¿sí? Fíjense que dice index added, ¿sí? Significa que se agregó al área, al index. Y el index también lo llaman al área de preparación. Ven que acá les puse, ¿no? O sea, ahora está acá. Todavía no guardé el cambio, ¿eh? Todavía no está guardado. Pero está preparado para ser guardado, ¿sí? Y por último viene la confirmación o el commit que le llamamos. Ahí sí, por eso está la foto, ahí sí va a estar, va a estar guardado y vamos a poder volver en el tiempo, ¿sí? Entonces voy a venir acá y le vamos a poner git commit. Y acá, importante, si ustedes directamente le dan Enter, les va a abrir un procesador de texto, el que tengan configurado bueno, en la herramienta que estén trabajando, en este caso en Visual Studio Code, no me acuerdo cuál se llama, pero es bastante incómodo, así que directamente conviene escribir el ¡M! Y poner a continuación, entre comillas, la descripción del cambio. Es importante que las descripciones, ustedes para poder dejar leer la historia, la especifiquen claramente, o sea, que sea claro lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces podemos poner, se agregó el archivo README, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? La descripción tiene que ser lo más clara posible sobre el cambio que se está realizando. Entonces yo después puedo ver toda la historia de esa aplicación y voy a poder ver eso, ¿sí? Bueno, ahora después se los voy a mostrar, ¿bien? Ahí está. Fíjense que ahora desapareció, ¿sí? Cuando yo no tengo nada acá, ¿sí? Ninguna letrita acá al ladito, esto es con Visual Studio Code nomás, ¿no? Significa que eso ya está almacenado, ya se guardó, ¿sí? Entonces acá dice que un archivo fue cambiado con una inserción, ¿sí? Porque tiene una sola línea, ¿sí? De hecho, si yo después ejecuto el git log, ¿sí? Y acá es importante, ¿sí? Acá me aparece la confirmación, le agrega un hash que lo va a identificar de manera unívoca, es decir, por eso yo después voy a poder volver sobre el código en este punto, ¿sí? Particular de su historia, de la historia. Importante, ¿ves? Acá me aparece el nombre, ¿sí? El email, por eso les decía que esa configuración previa la tienen que hacer, ¿sí? Y acá aparece el texto, ¿sí? Ahí ya lo pueden ver, ¿bien? Bueno, ¿qué pasa? Yo ahora quiero seguir trabajando, ¿sí? Voy a seguir trabajando, ¿sí? Entonces acá le vamos a poner, hola, vamos a poner hola mundo, vamos a poner bienvenidos, no sé, bienvenidos al encuentro de la Comisión 1. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, ¿qué ven en distinto en la pantalla? A ver. ¿Algo cambió o no? Hay una M. Es una M. No sé qué significa. Bien. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí ese archivo está modificado, ¿sí? Comparado con la versión guardada, ¿sí? Entonces yo puedo incluso venirme acá, este es el símbolo de Git, ¿sí? Si vengo acá, yo puedo incluso hacer clic acá y ver los cambios, ¿sí? Y bueno, acá pueden usar todas las herramientas, fíjense, de acá pueden trabajar todas las herramientas, puedo hacer la confirmación de acá, puedo agregar al stage los cambios. El stage es el área de preparación, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, fíjense que acá yo puedo ver la historia, ahora les digo, ¿sí? Pero bueno, tienen todas, así yo escribí con comandos, pero tienen acá todas las herramientas para poder hacerlo, ¿sí? Fíjense que tienen para hacer acá los commits, ¿sí? Tienen todo, ¿bien? Hay muchos más comandos. Vamos a empezar con estos más básicos primero. Vamos a aprender a guardar, después vamos a ir por partes, ¿sí? Bien, ahí estamos. Entonces voy a volver acá. ¿Y qué pasa? Yo ahora quiero guardar esto que escribí. ¿Sí? Este cambio que aparece acá, yo lo quiero guardar. ¿Cuáles son los pasos que tengo que hacer? A ver, ¿qué me dicen?
Git add. Muy bien. Vamos a hacer el git add. Fíjense que si yo ahora voy a poner punto, porque el total es uno solo y está ahí, podría hacerlo. Eso va a tomar todos los cambios. Si yo tuviera varios archivos con M, los va a tomar todos, ¿sí? Y ahora, ¿ahí ya lo guardé o no? No, todavía no. Todavía. Excelente. Entonces tengo que hacer el commit, ¿sí? El commit, sí. Sí, ahí está. Y vamos a poner, se modificó el archivo readme. Vamos a enter. Un checkpoint. Y fíjense que ahí desapareció nuevamente, ¿sí? Si yo me voy a la historia, miren, vengo acá a la historia, bajarlo. Puedo ver la historia, por ahora tenemos solo una rama, pero si no acá se van dibujando todas las ramas, ¿ves? Acá puedo ver Ivana Rojas, agregó primero el archivo readme, después lo modificó, ¿sí? Y así se va viendo la historia y se puede ver todo lo que hicieron todos, ¿sí? Y después yo puedo volver en el tiempo en cualquier momento, ¿sí? Profe, y una consulta que tengo una duda. Entonces no tiene nada que ver cuando apretamos, yo a veces uso el atajo de comando control S para guardar. Eso es dentro del Muy buena texto, pregunta. digamos. Exactamente. No me lo guarda en la terminal. O Por más sea, que vos yo- lo guardás y se va a guardar en tu repositorio local, o sea, va a estar guardado ese archivo, pero no vas a tener la historia guardada. ¿Te das cuenta? Profe, Sí. ese fue el autosave que usted configuró. O sea, Claro. Sí, guardarlo yo en el porque tengo archivo acá, del compu. claro, yo porque tengo el autosave, si no me aparece Claro. acá cuando yo escribo, tengo que estar guardando, pero el archivo. Pero esto es, acuérdense que acá yo voy guardando, está perfecto, pero guardo de manera local, ¿sí? Pero no estoy guardando la historia, ¿sí? Las confirmaciones tienen que ver con la historia de cómo esa aplicación fue creciendo, cómo fue cambiando, y después yo puedo ver toda la historia, ¿sí? Incluso puedo volver en el tiempo a ver cómo estaba en ese momento particular de la historia. Acá recién estamos arrancando, pero van a ver que esto va a ir, ¿sí? ¿Ven? Ok, profe, gracias. Sí, perfecto. ¿Mm? Entonces, por ahora, ¿qué les diría yo? ¿Sí? Esto es una extensión, ¿sí? A ver, déjame ver cómo era que se llamaba la extensión. Acá vamos a ver las instaladas porque está acá. Esta, Git Graph, ¿sí? Si ustedes instalan esa extensión, después pueden ver la historia bien fácil así, de esta manera, ¿sí? ¿Ven? Esa es una extensión. Bueno, hasta ahí estamos. Voy a poner el autosave nuevamente. Bien. Por ahora yo les diría que vayan empezando a probar esto, ¿sí? Después podemos ver cómo subirlo a un repositorio remoto, ¿sí? Que nos queda en realidad, así, queda este paso, ¿no? Hacer el git push, ¿sí? Para estos cambios que yo tengo locales y que sí tengo la historia, pero llevar toda la historia a ese repositorio remoto, ¿sí? A ver si lo podemos ver. Bueno, supongamos, esperen que voy a abrir acá, ¿sí? Este es mi repositorio, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es crear el repositorio remoto. Ustedes ya lo tienen, ¿sí? Pero si no, hagan las pruebas en sus propios repositorios. Creen repositorios remotos, vayan empezando a trabajar, ¿sí? Está bueno, por ejemplo, todos estos ejercicios que van haciendo con el profe Jere, ¿sí? Que los vayan subiendo, a ver cómo se ven, que vayan viendo la historia, hagan toda una estructura de carpetas, manténganla ahí subida, ¿sí? Bien, como práctica, ¿bien? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Sí? El repositorio, el nombre, esto me va a pedir obligatoriamente, lo que aparece ahí con los asteriscos es obligatorio, entonces vamos a poner encuentro y le vamos a poner la fecha de hoy, supongamos, ¿sí? Fíjense que si está disponible me lo va a poner en verde, si no me aparece en rojo, lo voy a tener que cambiar.
Acá, importante que lo dejen público para tener muchas más herramientas. Si lo ponemos privado, tiene muchas limitaciones. ¿Sí? Nosotros por ahora vamos a trabajar público. A menos que sean los de ustedes personales, lo pueden dejar privado. ¿Sí? Todo esto lo vamos a dejar como está y vamos a crear un repositorio. ¿Sí? Este repositorio está en GitHub. ¿Sí? Diferente el que yo tengo en mi directorio, en mi máquina local. Pero ahora yo quiero llevar eso que tengo en mi máquina local, lo quiero llevar a este repositorio remoto, o sea, con la historia. Quiero que esté todo acá y después poder seguir trabajando, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando yo lo creo, lo bueno que tiene GitHub, ¿sí? Que me muestra acá una serie de pasos que tengo que hacer, ¿sí? El git init ya lo hicimos, el git add ya lo hicimos, las confirmaciones ya las tenemos, ¿sí? Pueden ejecutarlo o no. Yo les aconsejo que lo ejecuten. Fíjense que si yo me voy a ir acá, fíjense que acá me dice la rama, ¿sí? La rama es el espacio de trabajo, ¿sí? Nosotros en realidad trabajamos con varias ramas, pero ustedes piensen con una, vamos por parte, ¿no? Si ustedes vienen acá, como yo les dije, acá, ¿sí? Nosotros vamos a tener solo una ramita, así que es la azul, pero después va creando nuevas, podemos trabajar con más, ¿sí? Esta es la rama master. ¿Qué pasa? Hay una diferencia. Git trabaja, la rama principal la llama master y GitHub la llama main. Pero puede ser cualquiera de las dos, incluso puede tener otro nombre. O sea, no hay problema con eso, ¿sí? Pero si seguimos lo que nos dice, en este caso GitHub, bueno, este comando lo que está haciendo es crear, o sea, esa rama principal, que nosotros la tenemos como master, la va a cambiar a main. Nada más, ¿sí? Por eso tiene la MI de modificación. ¿Sí? Entonces venimos acá, yo voy a ejecutar, copié y pegué simplemente, y fíjense que ahora mi rama se llama main. Nada más, eso es todo lo que dice. Y con el comando git branch yo puedo crear ramas. Git branch y sigue el nombre y creo la rama, ¿sí? Si yo ejecuto el comando git branch solito, me aparece todas las ramas que tengo. Yo en este caso tengo una sola, pero podemos tener varias, ¿sí? Después, este punto es súper importante, ¿no? O sea, yo acá, recuerden que están en su máquina local. Esta máquina local, si yo tengo que decirle cuál va a ser la remota para que después pueda enviar los datos, ¿sí? Para que pueda enviar todo el fuente, la historia, lo que sea que vamos a enviar, ¿sí? Al repositorio remoto. Entonces tenemos que ejecutar este comando que se llama git remote. Lo que va a hacer es configurar el repositorio remoto en nuestra vendría a ser nuestra configuración local. Acá lo que va a hacer es agregar uno nuevo. Lo va a llamar Origin. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Acá lo llama Origin. Lo pueden dejar por defecto y después viene la ruta del repositorio, ¿sí? Que si ustedes observan es la misma, nada más que acá le agrega el punto git. ¿Sí? Yo ejecuto. Perfecto. Ahora sí ya conoce a dónde tiene que enviar los datos, ¿sí? Hasta ahí, mi repositorio local conoce a dónde tiene que enviar los datos, ¿sí? Ahora, pero no los envié todavía, ¿sí? Y pensé que si yo... Profe, perdón, para entenderlo. Entonces, con el git remove estamos hermanando nuestro código texto, a el repositorio remoto en GitHub. Pensalo en repositorio, no en código. O sea, en este caso tenés la configuración que conoce, ¿sí? ¿Quién va a ser el repositorio remoto? ¿Dónde está ubicado en la web? ¿Sí? O sea, cómo subir nuestro repositorio a la nube. Necesita conocer... De mi máquina local al GitHub. Exacto, necesita conocer tu máquina local, cuál es el repositorio remoto. Si no, no lo va a poder mandar al código. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, un placer. Como que conozca la ruta sería, profe. Claro, tiene que conocer la ruta, si no, no va a poder hacerlo. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Si ejecuto git remote solito, acá tengo uno solo, pero yo podría trabajar con varios repositorios remotos. ¿Sí? Bueno, acá el nuestro se llama Origin. ¿Sí? Y acá está la ruta que va a especificar a dónde van a ir a parar todos esos archivos. Y después viene el git push. Sí, Sebastián. Por tanto, profe, cada vez que abramos un repositorio nos va a aparecer ese código, git init, git add, git commit, git branch, git remove. Solamente la primera vez. Bien. Porque el remoto lo necesitas configurar una sola vez. Lo vas a iniciar una sola vez. Después es guardar y subir. Guardar y subir. ¿Sí? Ahora les muestro. ¿Sí? Bueno, después viene el git push. El push, como les mostraba acá, lo que hace es llevar al repositorio remoto, pero lo que está confirmado, ¿sí? No lo que yo estoy mirando, sino todo lo que yo guardé. ¿Sí? Confirmé. ¿Sí? La historia. ¿Bien? Entonces,
Si es la primera vez que van a ejecutar el push, ¿sí? Lo que van a hacer es, van a tener que crearse el token, porque nos va a permitir, obviamente, que si yo quiero subir algo a otro lado, me va a pedir que me autentique, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer ustedes, van a venir acá a su cuenta y acá van a ir a la parte de settings, ¿sí? Y acá, donde estábamos, creo que era por aquí, developer settings, van a crear el token, ¿sí? Un token personal. No usen la beta porque tiene algunos fallos todavía, trabajen con la clásica, ¿sí? Y acá simplemente van a generar un nuevo token. Revisen de trabajar siempre con la clásica. Bueno, yo tengo la doble autenticación, no lo voy a hacer acá, pero ahí les va a generar un token que no es más que una cadena de caracteres media larga, ¿sí? Con eso, cuando después ustedes ejecutan el git push, voy a volver para atrás, lo tenía acá, todo para atrás. Ay, me fui mucho para atrás, hasta cuando ejecutamos el git push, acá, esto también lo van a hacer una sola vez, ¿sí? El -u es porque acá necesita actualizar todo lo que son las ramas. Origin es el nombre del repositorio remoto y la rama que yo quiero subir, ¿sí? Bien, entonces voy a hacer, yo copio y pego. Fíjense que probablemente a mí me deje de manera automática. Bueno, no, me está dando problemas de permiso. Bueno, porque tengo otro usuario, ¿sí? Acá tendría que ir a hacer algunas cosas. Entonces, es más, a ver si puedo borrar las credenciales. Espérenme. Credenciales. ¿Es obligatorio hacerlo del token? Sí, porque por lo general no te va a alcanzar, no te va a dejar pasar sin el token. Eso lo agregaron el año pasado. Antes sí podíamos con usuario y contraseña, pero ahora no me deja. Ahora en las nuevas versiones no. Entonces vamos de nuevo. Bien, yo ahí borré las credenciales, ¿sí? De mi computadora. Por eso ahora acá van a hacer clic en token, van a agregar el token y le van a dar enviar. Después tienen acá para trabajar con el browser, ¿sí? O sin app. Pueden probar. Acá sería para crear un nuevo usuario, pero acá quizás funcione, ¿sí? Pero esto en cualquier momento va a quedar obsoleto, ¿sí? Porque ahora lo están pidiendo directamente con el token. Por eso ya les explico directamente el token, ¿sí? Entonces acá escriben el token, ¿sí? A ver si lo puedo hacer. Esperen que tendría que... Developer settings, personal, classic, great. Esperen que tengo que ver que tengo la doble autenticación. Que se sacó un segundito nada más. Por supuesto que esto ustedes no lo van a tener porque a menos que tengan la doble, ¿sí? Bueno, una vez que ustedes agregan acá, le van a poner un nombre, token, acá le pueden poner los días, pónganle que no tenga expiración, total lo van a estar trabajando ustedes, si no se va a expirar y van a tener que volver a generarlo. ¿Eso está en los instructivos, profe? Porque es Esto como me parece, mucho. sí, esto me parece que no, porque es nuevo, esto lo cambiaron el año pasado. ¿Y hay Que antes no posibilidad? hacía falta con el token. ¿Hay Igual queda posibilidades? grabada la clase. Sí, bueno, pero es como que va muy rápido. Podemos hacerlo. Acá copian el token, ¿sí? Pegamos y mandamos. Vamos a ver si todo está bien. Perfecto, fíjense, acá ya se subió. Y si me voy acá y me vuelvo al código. Me pasé, me parece. Acá está. Fíjense que ya lo tengo, ¿sí? Acá vamos a refrescar. Este es el repositorio. Ya tengo el README con los dos textos, ¿sí? Y puedo ver la historia con lo que se hizo, ¿sí? Bien. Les creo un instructivo si quieren para lo del token. Lo otro sí está. Lo del token no.
Bien. Sí, profe, estaría bueno. Bueno, vale, Mariana. Ahí enseguida se lo subo. Bien. Bueno, con esto ya tienen entonces por ahí cómo guardar, ¿sí? Y cómo subir. Hagan las pruebas, vayan haciendo pruebas cada uno cree un propio repositorio en su propia cuenta, empiecen a hacer los cambios, tratar de mantenerlos, ver cómo funciona, ¿sí? Esto es práctica, ¿sí? Sí, va a haber que practicar porque está complicada la jugada, profe. Es solo hasta que se acostumbren. Pero después lo van a amar y lo van a usar para todo. Profe, ¿esto cuándo lo estaríamos usando realmente? Bien, eso no sé si se los van a pedir, no estoy segura sinceramente porque todavía no tenemos el proyecto. Si va a estar para este proyecto o no. Si no será para posterior, pero sí en algún momento lo van a hacer. O sea, más seguro después del receso, digamos. A la vuelta del... No te quiero confirmar, porque acá la 10 verdad años. que no. No, va a ser pronto, por eso hagan las pruebas. No estoy segura. Puede ser que sí vaya y que cada uno suba un archivito, supongamos, como de prueba o algo así. No sé bien todavía, porque no tengo el proyecto todavía, no tenemos la confirmación del proyecto, sinceramente. Muy buena exposición de la profe, qué paciencia, ¿no? Gracias. Excelente. Excelente. Sí. Aprovechen, chicos, que son los mejores profes los que tienen acá. Los conozco y son muy buenos profes, así que aprender van a aprender. Gracias, Jan. Lo que les va a costar un poco, o sea, como orientación les puedo dar a aquellos que están haciendo 2 carreras. A veces no sé si necesariamente les van a dar las mismas equivalencias de una carrera con la otra. Y hacer 2 carreras a veces no es tan sencillo. Van a tener que, como verán, la práctica hacia el maestro y no son, a ver, para que entiendan un poco, estas no son carreras que tienen únicamente contenido teórico, ¿sí? No son de ciencias sociales. Es mucha práctica y el back que van a tener que dedicarle por cada hora que están viendo la clase acá es el triple. O sea, no va a ser nada sencillo, así que habrá que ponerse mucho las pilas para poder avanzar. Bien. Sí, habrá que aprovecharlo. Ok, gracias, profe. Bueno, chicos, no sé si vos, profe, Iva, tenés algo más. No, ya están con todo eso. Empiecen a jugar con Git y GitHub. Y bueno, todas las consultas que vayan surgiendo en el foro pueden ir haciendo impresiones de pantalla y bueno, me van mostrando, ¿sí? Ok, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, chao. tengan una buena semana, chicos, todos. Un abrazo, saludo virtual a todos. Gracias. Igualmente. Abrazo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, buena semana. Chao.